Hola jóvenes, estamos nuevamente aquí y como siempre antes de desarrollar el contenido vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar, en este caso sobre la importancia de cuidar las plantas. Recordemos que la pureza del aire que respiramos tiene mucho que ver con los árboles de nuestro entorno, por eso vamos a ver este video sobre cómo cuidarlos. Created using Powtoon. Bien, vamos a iniciar el desarrollo del contenido que corresponde a este día y es el ensayo. Estudiaremos un poco sus orígenes, las características, su estructura y la clasificación. Iniciemos. Contextualizando, debemos decir que el ensayo es un género literario, así como los otros tres que hemos venido estudiando, que son el lírico, el narrativo y el dramático. Todo séptimo grado se dedicó al estudio del género narrativo, al igual que parte de octavo grado. En octavo grado estudiamos el género lírico. Hoy en noveno hemos desarrollado lo relacionado con el género dramático y para terminar encontramos el ensayístico, el ensayo como un género literario. Pero antes de estudiar la teoría correspondiente, vamos a ver un video en el que se nos explican ideas claves sobre este género y también se nos dan algunas recomendaciones al momento de escribir o redactar un ensayo. Entonces lo veremos, pueden escribir sus comentarios sobre lo que observan en el chat y luego compartiremos algunas de esas ideas.
Bien, espero que hayan tomado nota de las recomendaciones acerca de la redacción de ensayos. No olviden que es importante estar bien documentado porque en un ensayo los argumentos siempre deben estar bien respaldados con hechos, con citas de autoridad. No son opiniones expresadas sin, sin el cuidado de que estén bien fundamentadas, argumentos válidos. Y las demás recomendaciones que se expusieron en el video. Ahora sí, la definición y el origen. Un ensayo es un escrito en prosa que expone una interpretación personal acerca de un tema. Por eso es que el ensayo es subjetivo, porque las ideas que se emiten en él son de carácter individual o personal de quien escribe el ensayo. Este género nace en 1580 cuando Michel de Montaigne presenta sus opiniones sobre diversos temas en composiciones en prosa, las que llamó essays. De ahí se tomó el nombre. Essays era el título de los textos o del conjunto de textos publicados por Michel de Montaigne y se decidió que este nuevo género tuviera ese nombre, ensayos. El ensayo, como ya dijimos, es una interpretación personal acerca de un tema. Michel de Montaigne era un filósofo, humanista, moralista y político francés que no se limitó a una sola área del conocimiento. Abordó diferentes temáticas, como ya habíamos mencionado, entre ellas la amistad, los libros, la naturaleza humana, y también incluyó críticas a las instituciones de su época, a las costumbres de sus contemporáneos. Esto como para demostrar que el ensayo es bastante amplio en cuanto a temática, no se limita por ser un género literario, abordar solo temas de literatura o de las artes. Puede abordar cualquier temática porque de lo que se trata es de expresar una opinión bien fundamentada con ideas claras y ordenadas en un texto en prosa, que fue precisamente lo que Michel de Montaigne hizo. El ensayo como género literario fue muy cultivado en el periodo que se conoce como la Ilustración, que es durante el siglo XVIII o siglo de las luces. Recordemos que en ese movimiento literario, como movimiento literario, una de las principales finalidades de todas las artes, entre ellas la literatura, era dejar una enseñanza. En otras palabras, era de carácter didáctico. Por eso fue que escritores como Diderot, Voltaire y Rousseau aprovecharon el género para dar a conocer sus teorías sociales, políticas y jurídicas y al mismo tiempo que educaban al pueblo, transmitían la belleza del arte. Bien, ahora hablamos de las características del ensayo. Son 4. La amplitud temática es la primera. Hemos venido diciéndolo que este género permite abordar cualquier temática. Ninguna está restringida. En segundo lugar tenemos la libertad expositiva. El autor de un ensayo puede valerse de cualquier estilo para exponer sus ideas. No hay una rigidez en cuanto a cómo debe presentarlas, ordenarlas, describirlas. A eso se refiere la característica de la libertad expositiva. El subjetivismo, que es quizás la más propia del ensayo, porque desde la definición nos dice que expone el punto de vista del autor. Entonces no puede ser objetivo porque siempre será parcial la visión que se presente. Dependerá de las experiencias, del bagaje cultural que el escritor tenga. Y por último nos menciona la utilización de recursos expresivos. Aunque el ensayo es un género en el que
se aborda las temáticas de manera formal, siempre caben los recursos literarios como las figuras, puede usar anécdotas, puede usar cualquier recurso que considere pertinente para atraer la atención del lector o del receptor hacia el mensaje por medio de la belleza del lenguaje. Pasando ahora a los tipos de ensayo, tenemos que según la intención comunicativa del autor, existen 4 tipos: el literario, el científico, el crítico, perdonen que ahí le falta la tilde a la primera I, y el argumentativo. Las palabras lo indican. El literario aborda temáticas relacionadas con la literatura o hace un uso particular del lenguaje literario. El ensayo científico es el que puede luego confundirse con un texto científico, pero más adelante vamos a estudiar las similitudes y las diferencias que tienen ambos. Está el ensayo crítico, que se enfoca en defender una tesis con argumentos sólidos y plantea a veces situaciones de la realidad o del entorno del autor. El ensayo argumentativo verdaderamente está inmerso en todos los ensayos, porque recordemos que el ensayo, al plantear el punto de vista del autor, lo que busca es convencer al lector o receptor del punto de vista o de la idea que el escritor defiende. Entonces, en todo se presentan argumentos. La diferencia estaría en el énfasis que se le da a la finalidad de convencer de la tesis expuesta. Entonces, esos serían los 4 tipos de ensayo de acuerdo a la intención del escritor. Tenemos aquí un fragmento de un ensayo literario de Sor Juana Inés de la Cruz titulado La cuerda y la lira. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar el mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual. Es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito. Vean que este ensayo, este fragmento que tenemos aquí, expone un punto de vista muy particular. El valor que la escritora le da a la poesía. Todos los atributos que enumera son desde su propia experiencia. Ahí vemos el subjetivismo. En cuanto a la libertad expositiva, pues ha elegido un orden de las ideas breve, conciso, es muy enfática en decir que la poesía tiene la capacidad de cambiar el mundo, que es revolucionaria. Eso tiene que ver con que la escritora en este caso hace un uso del lenguaje muy puntual. También vemos, bueno, ya dijimos la amplitud temática. No hay ningún tema que no pueda abordarse. En este caso lo titula La cuerda y la lira. Acuérdense que la lira es el instrumento musical que en un principio le dio nombre al género lírico. Recursos expresivos. Notamos el uso de figuras literarias como la elipsis. En la poesía revela este mundo, crea otro. Ahí ha omitido la repetición de el sujeto, la poesía, al igual que en Pan de los elegidos, alimento maldito. Hay otra elipsis y además hay una hipérbole. También tenemos una metáfora, por lo que podemos comprobar que hace uso de recursos expresivos. Como mencionamos, existen similitudes y diferencias entre un ensayo y un texto científico. Las similitudes son que ambos están escritos en prosa, que se basan en la inteligencia o en la erudición,
que tienen un propósito didáctico y finalmente que usan la forma expositiva. Las diferencias en el ensayo, no necesariamente el escritor tiene que ser un especialista en el tema que aborda, mientras que en el texto científico sí suele ser un especialista el que expone las ideas. El lenguaje en el ensayo puede usarse un lenguaje literario, mientras que en el científico debe ser un lenguaje más técnico, más propio de la naturaleza o de la temática del área del conocimiento que se está abordando. El ensayo debe ser subjetivo, mientras que el texto científico debe ser objetivo. En cuanto al estilo o a la manera del ensayo, diremos que debe caracterizarse por un lenguaje directo y sencillo. La elegancia no se la dará el exceso de adornos, el exceso de uso de recursos como figuras literarias, sino que sea claro, que sea conciso y que utilice correctamente los conectores para darle la estructura apropiada, la cohesión, la unidad al texto. Además, a través de los signos de puntuación, conseguirá hacer fluida la lectura y no cansada, tediosa, sin perder de vista que el ensayo debe siempre tener un rasgo que distinga a un autor de otro. Esas elecciones que los autores hacen al momento de escribir son las que le darán el sello personal al estilo en el que desarrollan sus ensayos. Pueden usar también recursos retóricos. Recordemos que la retórica es el arte de la eficacia en el lenguaje para obtener el objetivo deseado. Y en este caso que el autor busca convencer, pues la retórica puede ser una aliada para conseguir ese fin. Hablamos ahora de la estructura del ensayo, que es como la de cualquier texto expositivo, como en su momento lo estudiamos. Debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En cuanto a porcentajes, aquí encontramos una distribución quizás muy acertada. El desarrollo debe de ser lo que tenga mayor peso, por eso se le da un 80%, porque en la introducción solo se plantea la tesis, el tema que se abordará y se sugieren algunos argumentos, pero es en el desarrollo en donde se profundiza, se plantean todas las ideas que se quieren plasmar con mayor énfasis en la mente del receptor, y por eso ahí pueden ir ejemplos, anécdotas, pueden ir citas a otras fuentes, pueden incluirse cualquier recurso que el autor tenga a bien, y luego en la conclusión dará un resumen de las ideas principales expuestas hasta ese momento y con un final que también, al igual que el inicio, sea atractivo para el lector y que le permita recordar siempre lo que ha leído. Nos disponemos ahora a hacer un ejercicio de análisis con un fragmento de un ensayo de R. Louis Stevenson sobre la moral de la profesión de las letras. Y vamos a leer el fragmento mientras ustedes identifican algunas ideas en el análisis, como por ejemplo qué tema aborda, cuál es la tesis o la postura del autor, qué características del ensayo cumple, cómo puede clasificarse según su intención, qué tipo de lenguaje está presente, están bien conectadas las ideas, está bien estructurado el texto, identificamos conectores, hay alguna figura literaria. Entonces procedemos a la lectura del fragmento.
Antes de dar lectura, decirles que en la plataforma de Santillana, en los recursos de aprendizaje, ustedes pueden encontrar el ensayo completo de Stevenson, La moral de la profesión de las letras. Aquí hemos seleccionado algunas partes. Hay cierta clase de datos que siempre son más necesarios que otros, y es de estos de los que la literatura debe ocuparse. No son difíciles de distinguir, la naturaleza nos vuelve a guiar sin esfuerzo, pues los datos necesarios, en virtud de su eficacia, son los que resultan más interesantes para la mente natural del hombre. Los datos que tienen color, que son pintorescos, humanos y que nacen de la moral y que además son claros, indiscutibles y forman parte de la ciencia, son los únicos de vital importancia, cautivadores por su interés o útiles de comunicar. En la medida en que un escritor narra sin más, debe hablar principalmente de esto. Continuamos con la lectura del fragmento. Dice: debe hablar de los elementos amables y sanos y bellos de la vida. Debe hablar sin tapujos del mal y del dolor del presente. Conmovernos con ejemplos. Debe hablar de personas sabias y buenas del pasado, para incitarnos con el ejemplo. Y debe decirlo de forma sobria y veraz, sin embellecer las faltas, para que no nos desanimemos nosotros mismos ni nos volvamos exigentes con nuestros vecinos. Cada artículo, cada verso, cada ensayo, cada columna está destinado a pasar, aunque sea rápidamente, por las mentes de una parte del público y a colorear, aunque sea transitoriamente, sus pensamientos. Resolvamos el análisis. ¿Qué tema aborda? Habla de la finalidad de la literatura, que dice que no puede ser solo el interés del escritor. Hablaba ahí del narrador. Entonces, ¿cuál es el propósito de la literatura? Dar a conocer, según él, ¿verdad?, las bondades de los elementos de la naturaleza humana que rodean a las personas y que inciden en su forma de vivir. La postura o tesis que defiende o que expone es que un escritor tiene que hacerlo de manera veraz, sencilla, clara, usaba la palabra sobria en el texto. Características del ensayo que encontramos, pues se dan las cuatro, ¿verdad? La amplitud temática, la libertad expositiva, es bastante conciso el estilo del autor. También es subjetivo porque todos los ensayos son subjetivos. Recursos expresivos, si identificamos, ya lo veremos en la pregunta 8, que sí hay recursos expresivos. Según la intención, ¿qué tipo de ensayo puede ser? Desde mi punto de vista tiene los cuatro tipos. Hay argumentación, es expositivo también, es crítico en cuanto al oficio de los escritores y al abordar una temática de la literatura como es la naturaleza del oficio de los escritores, pues es un ensayo también literario. El lenguaje que utiliza es denotativo, es directo, es claro. Las ideas están bien conectadas, a pesar de que solo tenemos fragmentos, es un extracto. Si vemos que hay conexión, si hay cohesión en el texto. Conectores no se identifican los que usualmente estudiamos, pero la estructura sí respeta el orden. Las figuras literarias sí están presentes. Hay una reiteración en ciertas ideas que se convierte en figuras de repetición como la anáfora. Pues hemos abordado toda la teoría que incluye su libro de texto en las páginas 182, 183, 184 y 185. En la página 186 nos habla del ensayo en El Salvador, de cómo surgió, sus representantes, pero para no saturar este contenido, les sugiero que ustedes lean la información que aparece ahí. Además, pueden consultar los recursos que están en la plataforma para practicar el análisis de los ensayos
También ahí encuentran fragmentos de los ensayos de Alberto Maferrer. En la evaluación nos dedicaremos solo al dinero maldito, pero hay otros ensayos importantes como el mínimo vital y leer y escribir siempre de Alberto Maferrer, que les pueden ser útiles para practicar este contenido, el análisis de los ensayos. Hay dos intenciones importantes aquí para estudiar este tema. Y la primera es analizar, la segunda es saber redactar. En su formación académica les será muy útil el saber redactar ensayos y por eso hemos visto su estructura, sus características que ustedes deben tomar en cuenta, aparte de lo que veíamos en el video sobre las recomendaciones en el momento de escribir un ensayo. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna duda o comentario, pueden escribirlo en el chat y si no, lo pueden hacer llegar a través de los diferentes medios que tenemos disponibles.